Universidad Católica de Santa María de Arequipa, cuenta con un máster en gestión pública por la Universidad ESAN, se desempeñó como docente universitario por la Universidad Católica del Perú y en la Escuela del Ministerio Público. Es fiscal titular en la primera Fiscalía Provincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Lima. Estimados colegas, en caso tengan alguna pregunta, pueden realizarla a través del chat de Zoom o si desean pueden levantar la mano para no interrumpir la ponencia. Sin más preámbulos, doctor José Domingo Pérez puede comenzar con la ponencia. Gracias y muy buenas noches a todos y a todas. Agradecer a Jurispe por esta oportunidad, por un tema que creo que es de particular interés, que es la prisión preventiva. Eh, Como tenemos bastante conocimiento en la realidad de nuestro país, tantas veces abordada la prisión preventiva, en algunos casos solicitada, en otros casos cuestionada, pero que en el fondo es un mecanismo, es un medio, es una institución, es una medida coercitiva personal que está regulada en el ordenamiento procesal penal. Y el objeto el día de hoy es hacer un análisis de esta figura, la prisión preventiva. Por lo tanto, si ustedes me lo permiten, voy a hacer la presentación de cuál va a ser el temario que vamos a abordar durante estas horas. Obviamente vamos a hacer algunas modificaciones porque seguramente vamos a abordar algunos aspectos que pueden ser de mayor interés o de mayor relevancia atendiendo el contexto en el cual nos encontramos, que es que han habido diversas normas que han ido modificando los presupuestos procesales y por ende hay que entender cuál ha sido el desarrollo de esta figura como es la prisión preventiva, es decir, abordaremos los presupuestos procesales, las excepciones legales, la duración y prolongación del plazo de la prisión preventiva, el análisis de algunas resoluciones judiciales, abordaremos también la cesación de la prisión preventiva, así como la apelación de la decisión que se adopte en la audiencia de la prisión preventiva. Todo eso es el material que el día de hoy vamos a procurar abordar y que seguramente luego se va a complementar con el estadio de las preguntas que ustedes tengan a bien formular al concluir la sesión del día de hoy que nos permite Jurispe a través de su portal. Por lo tanto, miren ustedes, como primera lámina o primera diapositiva o primer PPT, vamos a hablar sobre cuáles son los principios que tiene a bien considerarse en esta medida, que es una medida que se da dentro de lo que ya viene a ser el proceso. Por lo tanto, si ustedes me acompañan a la pizarra, vamos a ir acá a la pizarra. A ver, bien. Ya tienen ustedes obviamente la primera presentación. Entonces yo quiero que nos ubiquemos. Nos vamos a ubicar, ¿de acuerdo? En donde nos encontramos en el estadio del proceso. Miren, si ustedes me han seguido en las distintas presentaciones que he tenido en Jurispe, siempre abordamos este esquemita para entender cuál va a ser la materia que vamos a desarrollar el día de hoy. Y es una manera simple de entender el proceso penal. El proceso penal ordinario, el proceso penal común, va a tener las siguientes etapas. La investigación, que ya sabemos por una sentencia del Tribunal Constitucional como consecuencia de la modificación de la conducción de la investigación preliminar por parte de la policía, es decir, la fiscalía realiza la conducción jurídica, la policía la conducción operativa. Tenemos que hay dos subetapas: la investigación preliminar, antes denominada
investigación o diligencias preliminares, la investigación preparatoria, formalizada, judicializada, pero aquella en la que el fiscal es el conductor de esta subetapa dentro de la investigación. La etapa intermedia y el juicio oral. Ahora, ¿por qué he hecho mención a estas tres etapas? Porque cuando el fiscal decide formalizar la investigación preparatoria, es decir, el punto de inicio, de arranque, si ustedes así desean, es en este momento procesal en el que el fiscal decide judicializar su investigación, es decir, comunicar al juez de la investigación preparatoria la investigación y por lo tanto adoptar las medidas de coerción personal que considere que son necesarias, idóneas y proporcionales para el desarrollo del proceso penal. Es decir, este punto de partida va a implicar que el fiscal pueda solicitar la prisión preventiva. Y como ustedes se pueden dar cuenta de este pequeño cuadrito, la prisión preventiva, ya sea por la prolongación en el plazo, va a implicar que esta persona se ve afectada en su derecho fundamental a la libertad en el desarrollo del proceso hasta la imposición de la condena. ¿Qué es lo que quiero darles a entender? Que la prisión preventiva va a tener el punto de partida cuando se formaliza la investigación preparatoria, es decir, en la investigación preliminar, en la investigación que dirige la policía, en la investigación en la cual comparte la dirección de la investigación, ya sea jurídica fiscalía, ya sea operativa policía, no se solicita esta clase de medidas, así como tampoco ninguna de las medidas de coerción procesal personal contra la persona que está investigada. Es por eso que ahora quisiera ir al PPT, disculpe que los voy a mover, creo que me están siguiendo en el TikTok, pero también acá en la cámara. Es por eso que en esta resolución de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema nos habla de los principios que hay que tomar en cuenta cuando abordamos esta figura. El primero es el principio de legalidad. Queda claro que solamente se puede afectar el derecho de la libertad o a la libertad de una persona cuando está de manera expresa y taxativamente establecida en la ley. Y el ordenamiento procesal, el Código Procesal Penal, establece que el fiscal le solicita al juez la imposición de esta medida que restringe la libertad del investigado durante un plazo establecido. Es decir, nos vamos al ordenamiento legal y vamos a encontrar que esta forma de privación de la libertad, que es la prisión preventiva, se encuentra establecido en la ley. Otro principio que hay que tener en cuenta, sobre todo para quienes están abordando esta figura, es que se da a través de una decisión jurisdiccional. Es decir, aunque seguramente ya quienes tienen bastante conocimiento, esto por default es de conocimiento,
queda claro que no es el fiscal el que va a privar de la libertad a la persona que está siendo imputada por la comisión de un evento delictivo. Es el juez el único en tener esa potestad para privar de la libertad. Es decir, el juez competente para privar la libertad necesaria de la persona en el marco de la investigación o el proceso penal. Otro principio que hay que tener en cuenta es el de excepcionalidad. Eso es algo que creo que desde los distintos lados del litigio coincidimos, solo que a veces, obviamente, pues las defensas tratan de decir que los fiscales o la fiscalía pide de manera indiscriminada la prisión preventiva. No, el fiscal solicita de manera excepcional cuando se dan los presupuestos que establece la ley, porque se entiende que la excepción es que la persona esté privada de su libertad para afrontar el proceso. ¿De acuerdo? El otro principio, que ya lo vamos a encontrar cuando analicemos los presupuestos procesales, sobre todo aquellos presupuestos procesales que tienen su origen en la jurisprudencia de la Corte Suprema, establece el principio de necesidad. Es decir, solamente se va a aplicar esta medida siempre y cuando no haya otra medida menos gravosa para conseguir los mismos fines. Este principio de necesidad, como el de proporcionalidad, que a continuación lo vamos a ver y señala esta resolución de la Sala Penal Especial, la 1/2014, lo vamos a volver a encontrar en los presupuestos jurisprudenciales que se establecieron en las decisiones que ha ido adoptando la Corte Suprema. ¿De acuerdo? Y por último, el principio de provisionalidad. Es decir, esta medida, la prisión preventiva, como tal, es variable. Es decir, no es un adelanto de condena, no es un adelanto de sentencia, es una medida que puede ir variando dependiendo del desarrollo del proceso. Es por eso que, vamos a ver, existe la figura de la cesación de la prisión preventiva, de la revisión de oficio que tiene que hacer el propio juez a través ya de los pronunciamientos que ha ido dictando el Tribunal Constitucional. Es decir, finalmente se materializa esta excepcionalidad. Excepcionalmente se tendrá que aplicar la prisión preventiva, imponer la prisión preventiva, porque es una medida provisional. ¿De acuerdo? Entonces, si queremos tener, digamos, ese marco teórico general de cuáles son los principios que regulan la prisión preventiva, queda claro que esta resolución de la Sala Penal Especial, la 1/2014, es un buen referente que se los he traído para ustedes. ¿De acuerdo? Vamos ahora con los presupuestos procesales. Y el primer presupuesto procesal son los fundados y graves elementos de convicción. Bien, vamos a volver a la pizarra. ¿Qué les parece? Bien, para poder explicar esta parte de del primer presupuesto procesal. ¿De acuerdo? Ya hemos ubicado en nuestro mapita el proceso penal, ya nos encontramos dentro del desarrollo de lo que viene a ser la investigación preparatoria, formalizada, judicializada y por ende de todo lo que implica los estadios siguientes del proceso penal, la etapa intermedia y el juzgamiento. Es decir, hay que tomar en cuenta que la prisión preventiva va a tener vigencia para el desarrollo del proceso. Bien, entonces borramos nuestro mapita que hemos hecho de las etapas del proceso y vamos a hablar del primer presupuesto procesal, ¿no? Primer
presupuesto procesal. Y el ordenamiento procesal penal estableció que deben existir fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito y que esta comisión del delito vincule al imputado como autor o partícipe. Entonces hay que comenzar a hacer este análisis de qué es lo que refiere el 268 cuando nos habla de este primer presupuesto procesal. Y qué mejor traer a colación aquella sentencia plenaria casatoria 1/2017 que la Corte Suprema comienza a hacer ese desarrollo del nivel de conocimiento que tiene que tener los operadores de justicia, en este caso el juez o el fiscal, para poder ir avanzando en cada una de las etapas del proceso. ¿Se acuerdan del mapita que había realizado? Bueno, ahora lo vamos a hacer de otra manera. Para que el fiscal dé inicio a la investigación preliminar, esto simplemente es una manera de recordar. No estamos abordando todavía el primer presupuesto procesal. Para que el fiscal pueda dar inicio a la investigación preliminar, ¿qué nos dice esta sentencia plenaria casatoria? Tiene que haber una sospecha inicial, ¿no? Una sospecha inicial, una sospecha básica, es decir, aquellos elementos mínimos para que el fiscal decida abrir una investigación preliminar y no tenga, pues, o no signifique una decisión arbitraria, irrazonada de querer investigar a una persona. Es decir, el fiscal tiene un grado de conocimiento de la apariencia de un evento delictivo o de un hecho relevante, penalmente relevante, que merece ser investigado. Como consecuencia de la investigación, el fiscal, al obtener mayor información como consecuencia de los actos de investigación, va reuniendo esos elementos, esos datos, esos elementos que le generan una convicción para poder transitar de esa primera subetapa, que es la investigación preliminar, a la siguiente etapa o subetapa, que es la investigación formalizada, ¿no? Entonces, el fiscal tiene mayor información, mayor conocimiento y por eso puede transitar a una siguiente subetapa que viene a ser la etapa de la investigación o dentro de la etapa de la investigación preparatoria formaliza su investigación, es decir, comunica al juez de que se va a formular una imputación, que esta imputación no ha prescrito, que se han superado las situaciones o las condiciones de procedibilidad, que se ha identificado plenamente al imputado, se ha identificado, de ser el caso, al agraviado, y por lo tanto el fiscal tiene una sospecha reveladora, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la sentencia plenaria casatoria? El fiscal, como consecuencia de esas actuaciones urgentes, inmediatas, que implica la investigación preliminar, ahora tiene una sospecha de tal entidad que le ha permitido formular una imputación a el sujeto investigado y se encuentra sujeto a esta investigación formalizada. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué nos dice la sentencia plenaria casatoria? Si es que como consecuencia de la investigación el fiscal logra tener certeza, es decir, la sospecha suficiente de que vincule la comisión de ese delito con el imputado en calidad de autor o partícipe, el fiscal podrá formular su acusación, ¿no? Entonces acá va a haber una sospecha
suficiente. Es decir, ese nivel de conocimiento del fiscal creció, aumentó, y por lo tanto el fiscal está en la capacidad de hacer esa formulación del cargo de que él, la persona que ha sido investigada, es el autor o el partícipe del delito. La certeza o conocimiento del fiscal, no del juez, del fiscal. Pero recuerdan que en el cuadrito anterior yo les había indicado de que cuando el fiscal formaliza la investigación, puede solicitar en este estadio la prisión preventiva. Recuerden, lo vamos a poner acá con signo de interrogación. ¿Qué es lo que nos dice la Corte Suprema en esta sentencia plenaria casatoria? Nos dice, claro, cuando el fiscal formaliza la investigación, debe contar con un grado de conocimiento al estándar de una sospecha reveladora, es decir, superior a una sospecha inicial, pero no acabada como una sospecha suficiente, es decir, el fiscal no ha llegado a la certeza de poder atribuirle el cargo al imputado para acusarlo. Pero, dice, si la sospecha es grave, pero sin llegar a la entidad de la prueba, que es la que el juez debe establecer, entonces el fiscal podrá solicitar la prisión preventiva, ¿no? Entonces, la sentencia plenaria casatoria en buena cuenta nos está diciendo que cuando el fiscal formaliza la investigación y opta por plantear un requerimiento de prisión preventiva, su nivel de conocimiento del hecho que vincula al imputado en calidad de autor o partícipe tiene que ser de una entidad superior a esa sospecha reveladora, sin llegar a ese nivel de certeza, pero que sea de tal entidad que tenga esa gravedad que establece el primer presupuesto procesal del artículo 268. Es por eso que cuando el fiscal formaliza la investigación y pide una prisión preventiva, debe ubicarse en la sospecha grave. Y algunos entienden lamentablemente que si el fiscal ya llegó a ese grado de sospecha grave, inmediatamente debería acusar, porque el nivel de conocimiento, según esta apreciación, es de esa entidad tan fuerte que ya está en la capacidad de poder formular una acusación. Bueno, lo que nos dice la sentencia plenaria casatoria no es del todo exacto. Lo que nos dice la sentencia plenaria casatoria es: este nivel de sospecha grave no es aún un nivel acabado, que sí es de una intensidad que lo vincula al imputado, pero aún tiene que ser sometido a esa investigación para que el fiscal pueda llegar a esta certeza fiscal, con la acusación. Entonces, ahí radica la diferencia cuando el fiscal tiene que solicitar una prisión preventiva. Es por eso, vamos nuevamente a nuestro PPT, es por eso que este primer presupuesto procesal correctamente nos señala fundados y graves elementos de convicción. Es decir, que la magnitud de la información que tiene el fiscal y que se la va a alcanzar al juez
es indubitable que va a vincular a ese imputado con esa condición de autor o partícipe del delito. No solamente es una sospecha que nos ha revelado las diligencias preliminares, sino que esa información con la que contamos es tan grave, pero que no nos permite afirmar aún que tenemos esa certeza, pero sí en condicional decir de que lo está vinculando al imputado con el delito en condición de autor o partícipe. ¿De acuerdo? Lo vamos a ver más explicado, obviamente, en el Acuerdo Plenario 1/2019, del 10 de septiembre de ese año, que nos habla acerca de esta sospecha grave y fundada. Y nos dice, si bien la sospecha fuerte es más intensa que la sospecha suficiente, es decir, esta aparente convicción que el fiscal debería tener para la acusación, nos dice que se sustenta sobre una base más estrecha de resultados investigativos provisionales, lo que yo les había indicado. No ha acabado. No es que el fiscal concluyó esa hipótesis investigativa y esté en la capacidad de hacer esa afirmación fáctica, sino por el contrario, es provisional. Queda claro que es una de mayor intensidad, pero no ha acabado. Es decir, aún debe investigar. Por lo que nos dice el acuerdo plenario, se dicta la prisión preventiva, aun cuando no se puede señalar de que vamos ya a iniciar una apertura de juicio oral, porque la sospecha fuerte se puede mantener, se puede relativizar o se puede excluir. Es decir, su grado de provisionalidad aún está presente en el desarrollo de lo que va a ser este proceso. Es por eso que el legislador nos ha establecido las figuras de la cesación de la investigación, de la prisión preventiva, como ya tenemos, ya los jueces tienen esta obligación de hacer una revisión de oficio cada 6 meses de las condiciones de la prisión preventiva. Es decir, vamos a poner el siguiente supuesto. Si el juez, al dictar la prisión preventiva, determinó que contaba, pongamos el supuesto, con 5 graves y fundados elementos de convicción, al momento de solicitarle la cesación, el juez tendrá que revisar ese otro nuevo elemento de convicción que le está presentando la defensa para hacer variar al juez esa gravedad de esa sospecha que, si bien era grave, tenía esta condición de provisionalidad y no estaba acabada como lo que tiene que ser la certeza fiscal cuando media ya la acusación de la fiscalía. Revisemos esta casación, la 393/2022 Arequipa, del 10 de agosto del año 2022, que también nos dice sobre la sospecha fuerte o grave y fundada, que implica un nivel intermedio entre la probabilidad prevalente, esta sospecha suficiente que habíamos indicado para acusar y dictar el auto de enjuiciamiento, y el último nivel de prueba que descarta cualquier hipótesis distinta a la acusación. Es decir, nuevamente, cuando hablamos de esta sospecha grave, esta sospecha fundada y grave, estamos indicando que es una probabilidad, que la intensidad es alta. Queda claro que lo está vinculando, pero no está acabada. Acabará cuando el fiscal tenga esta certeza, acabará cuando se pueda descartar
cualquier otra hipótesis distinta a la acusatoria. Es por eso que nos dice esta casación que queda claro que los elementos que va a tener el fiscal para formular esta solicitud son los que va a recabar de la investigación. Son los elementos que el fiscal ha logrado obtener de esta fase anterior al haber formalizado la investigación preparatoria, es decir, la investigación preliminar. Vamos nuevamente a la pizarra, por favor. Entonces, ¿qué es lo que nos está indicando esta casación? Lo que les vengo indicando. Lo que le va a permitir al fiscal solicitar esta prisión preventiva es la base de estos elementos de convicción que ha recabado, ¿dónde? En la investigación preliminar. Es decir, esta investigación preliminar es la base, es el sustento, es la producción de este conocimiento que tiene que tener el fiscal para solicitar esta sospecha grave. Bueno, y queda claro, pues, si estamos hablando de una investigación preliminar, si estamos hablando de actuaciones urgentes e inmediatas, imaginémonos una detención en flagrancia. Queda claro, como nos dice esta casación 393 del año 2022, los elementos que va a tener el fiscal son de tal entidad que estamos hablando de que se ha constituido una prueba, valga la redundancia, preconstituida, porque se han producido estas actuaciones que la policía seguramente al momento de la intervención de la detención flagrante le permiten que el fiscal tenga toda esa producción informativa, toda esta producción de datos que no se van a volver a reproducir porque ya se han preconstituido. Claro que el acta de la intervención policial ya se preconstituyó al momento que la policía ha intervenido, en donde ha dejado constancia qué ha sido, cuál ha sido esa escena en la cual han intervenido porque el sujeto estuvo en una actuación delictiva flagrante, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente, ¿cuándo es que se va a producir esta sospecha grave? Cuando tengamos la información que se recaba de la investigación preliminar, que van a ser estos elementos de convicción, pero que van a tener una entidad de fundados y graves. ¿De acuerdo? Bien. Vamos otra vez a nuestro PPT. Esta casación, la 564-2016, Loreto, del 12 de noviembre del año 2018, nos dice, para analizar este primer presupuesto procesal, nuevamente, tenemos que tener en cuenta de que hay una apariencia de delito. Es decir, este hecho imputado está regulado en una normatividad penal. Es decir, es subsumible. Y ahí viene, por ejemplo, un ejercicio que ha generado un desarrollo jurisprudencial. ¿Qué ocurre si la alegación que plantea la defensa es de atipicidad? Correspondería en una audiencia de prisión preventiva entrar a ese juicio o ese análisis o a ese debate de subsunción de ese hecho planteado en la norma penal. Bueno, queda claro que según esta casación 564-2016, si el hecho no tiene apariencia delictiva, si el hecho no se puede subsumir en ninguno de los catálogos de delitos del ordenamiento penal, queda claro que no se puede configurar el primer presupuesto procesal. Por lo tanto, esa
ese incipiente desarrollo jurisprudencial que nos indicaba de que no podía darse alegaciones de atipicidad en el debate del primer presupuesto procesal, ha quedado desfasado porque queda claro que si vamos a hacer un desarrollo, si tenemos fundados y graves elementos de comisión que vinculen al investigado con el delito, queda claro que estamos haciendo un juicio de subsunción, un juicio respecto a si este hecho que la Fiscalía está presentando tiene esta apariencia delictiva. ¿Por qué? Porque como Forme señala, corresponde entonces que la evaluación del hecho se realice de acuerdo a la teoría de la imputación objetiva y subjetiva en cuanto al análisis probable del injusto penal, de acuerdo con los elementos presentados por la Fiscalía. Nuevamente, ¿qué nos dice esta casación? Queda claro que este análisis de tipicidad se va a realizar cuando argumentemos este primer presupuesto procesal. Esta casación 724-2015 Piura, del 15 de abril del año 2016, nos dice, hay un estándar de actos de investigación en lo que vamos a tener esta sospecha, ya les he indicado, una sospecha grave, nunca de certeza, pero que nos va a permitir realizar una imputación necesaria. Una imputación necesaria porque estamos ya entrando a lo que es esta subetapa de la formalización de la investigación preparatoria. Por lo tanto, los cargos, si no se definen y no son concretos, es decir, si esto no es un hecho con relevancia penal, no pasará el primer presupuesto procesal de la prisión preventiva, conforme lo señalaba la casación anterior. Tenemos que hacer, o por lo menos la exigencia del juez al sujeto procesal requiriente, a la fiscalía, es que esté frente a una imputación, es decir, una imputación necesaria que le permita no solamente haber tomado conocimiento de cuál es el hecho penalmente relevante que se le está atribuyendo al imputado, sino que además le va a permitir al imputado hacer ese ejercicio de la defensa a través de su abogado, de sus derechos. Por lo tanto, tendrá que hacerse pues ese análisis si estamos no solamente ante un tipo penal, sino que se ha podido atribuir ese hecho al investigado para poder superar correctamente este primer presupuesto procesal. Queda claro que a veces acá hay un comentario, ¿no? Queda claro que a veces las disposiciones de formalización de la investigación preparatoria, cuando son de hechos que no tienen una pluralidad de imputados, este ejercicio seguramente se puede llevar de una manera más rápido, de un mayor análisis, pero cuando estamos hablando ya de estructuras criminales organizadas, pluralidad de imputados, pues el ejercicio, la demanda de la exigencia que va a tener el fiscal es de mayor intensidad, es de mayor análisis, no solamente porque se lo va a requerir su contraparte que es la defensa, sino que también el propio juez. Es por eso que suele suceder que cuando el fiscal formaliza la investigación preparatoria, presentó su requerimiento de prisión preventiva, la defensa plantea una tutela de imputación necesaria, con el objeto de propiciar ese debate si en este primer presupuesto procesal se está satisfaciendo esa imputación que ordena el
nuestro desarrollo jurisprudencial. Es decir, si vamos a discutir fundados y graves elementos de convicción de una imputación, pero una imputación que me permita, digo, en calidad de defensa, que me permita defenderme de aquel hecho penal relevante que me están atribuyendo. Es por eso que en esta casación queda claro de que ese análisis que se va a tener que hacer del primer presupuesto procesal también va a implicar que estemos presentes ante una imputación necesaria. En esta apelación, la 214-2023 de la Corte Suprema del 22 de noviembre del año 2023, nos habla de que el Ministerio Público tiene la carga de la persuasión, en tanto que la defensa legal tiene la carga de la producción. Esto lo vamos a explicar en la pizarra. Síganme, por favor. Vamos a borrar nuevamente nuestra pizarrita para poder entender a qué se refiere esta resolución de nuestra Corte Suprema, ¿no? Lo que nos dice esta apelación es que al estar en este litigio, acuérdense de esta pirámide que siempre se utiliza para poder explicar, nos dice que el fiscal, cuando formula su requerimiento, tiene la carga de la persuasión. Es decir, el fiscal tiene que demostrarle al juez que la pretensión que está solicitando, en este caso, hablemos del primer presupuesto procesal, se sostiene en esos elementos de convicción que han sido recabados en el desarrollo de la investigación preliminar. ¿Verdad? Entonces, afirmé que estábamos en un hecho que se subsume en el delito de robo agravado. Y por lo tanto, cuento con el acta de la intervención policial en donde la policía da cuenta de la aprehensión de esta persona luego de la comisión del hecho. Cuento con la declaración del agraviado o de la agraviada sindicando al imputado de haber sido aquella persona que le arranchó con violencia física su pertenencia. Cuento, de ser el caso, con, ya que prácticamente en la ciudad, en casi todas las ciudades hay cámaras de vigilancia ciudadana, cuento con el registro fílmico de la cámara de vigilancia en donde se aprecia que el sujeto es quien arranchó de manera violenta la pertenencia a la víctima. Es decir, el fiscal lo que hace para demostrar este primer presupuesto procesal es hacer esa carga de persuasión al juez. Tengo estas afirmaciones fácticas que se están acreditando con estos elementos de convicción. Tengo esta afirmación de los hechos del evento delictivo que se acreditan, vamos a decirlo así mejor, con estos actos que se han producido como consecuencia de la investigación, ¿no? ¿Qué es lo que dice esta apelación? La 214 del año 2023, la defensa, por el contrario, tiene la carga de la producción, ¿no? Es decir, la defensa va a resistir lo que la fiscalía propone. Es decir, le va a dar al juez aquellos elementos de convicción que traten de contrarrestar la gravedad
de estos hechos que está afirmando el fiscal. Si es que el propósito es atacar el primer presupuesto procesal. Pongámosles un supuesto, ¿no? En donde imaginemos que se alega de que hubo una actuación en la que el patrocinado de la defensa obra en legítima defensa. Es decir, el evento delictivo se ha producido, se tienen los elementos de convicción porque se ha recabado las actas y las declaraciones testimoniales que acreditan que el imputado participó en ese evento delictivo. Pero la defensa lo que plantea es de que no se ha considerado dentro de esta posición que plantea la fiscalía que su patrocinado obró en esa legítima defensa, de sus intereses y por lo tanto le alcanza otra información al juez para que el juez estime de que no tenemos esa sospecha grave, que si bien tenemos esta sospecha reveladora, no tiene esa magnitud para afectar su derecho a la libertad de la persona. Queda claro que la defensa en esta carga de la producción, pues también no solamente atacará el primer presupuesto procesal, sino atacará el segundo presupuesto procesal, atacará el tercer presupuesto procesal y los jurisprudenciales. Pero queda claro que si logra desbaratar este primer presupuesto procesal, es decir, esta sospecha grave, si logra convencer al juez de que no hay estos graves y fundados elementos de convicción, no tendría por qué continuar el análisis tanto del segundo como del tercero, porque nuevamente lo que nos dice esta apelación dentro de esta dinámica de actuación que tienen las partes, la defensa tiene que producir aquellos elementos de convicción que le permitan al juez tener otra visión respecto u otro conocimiento respecto a lo que la fiscalía les está alcanzando. ¿De acuerdo? Entonces, creo que hemos desarrollado con bastante amplitud este primer presupuesto procesal. Queda claro de que el primer presupuesto procesal es el que más se debate en las audiencias, además del tercero, pero el primer presupuesto procesal es el que le permite al fiscal darle la información de cuál es el evento delictivo al juez, de contarle la novela del evento criminal al juez, de hacerle el relato descriptivo de cuál es este suceso de contenido penal. Es la obligación que tiene el fiscal. Es por eso que ustedes seguramente han caído en la cuenta que en las audiencias este primer presupuesto procesal es en el cual el fiscal emplea mayor tiempo para su presentación. Bien, vamos con el segundo presupuesto procesal. El segundo presupuesto procesal no debería generar mayor debate, ¿no? Porque hablamos de la prognosis de la pena, ¿no? Es decir, el segundo presupuesto procesal es la prognosis de la pena, es decir, ¿cuál es la pena proyectada? ¿Cuál es la pena que, de ser el caso hallado responsable, el imputado merecerá en este juicio de determinación de la pena? Y antes era que la pena sea superior a los 4 años. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó a partir del decreto legislativo 1585, que es del año 2023? Esta prognosis debe ser superior
a 5 años, ¿no? Entonces, ahí ya hablamos de que esta pequeña diferencia, bueno, ni tan pequeña, de 1 año, genera pues que la Fiscalía en varios de los supuestos delictivos no pueda ya solicitar un requerimiento de prisión preventiva, ¿no? Porque dentro de esta prognosis que tiene que hacer, tiene que quedar claro de que el mínimo que debería tener para que se pueda solicitar la prisión preventiva es que el delito tenga una pena mínima inferior a los 6 años. Por lo tanto, queda claro que en lugar pues, de tener, digamos, aquellos elementos que le permitan al fiscal tener aquellas herramientas para asegurar al investigado, al proceso y evitar esta perturbación procesal, queda claro de que se ha puesto una valla que al fiscal en varios tipos penales no le va a permitir. ¿De acuerdo? Tenemos una casación que desarrolla esto de la prognosis de la pena, que es la 564-2016 Loreto. ¿Qué es lo que dice? Dice, la prognosis de la pena implica un análisis sobre la posibilidad de la pena imponer, ¿no? No queda claro que el fiscal se presenta y dice, la prognosis de la pena es 6 años. No, el fiscal tiene que hacer un análisis de cuál va a ser esa proyección. Es decir, obviamente hay una pena legal fijada, pero tiene que hacer una valoración transversal con el principio de lesividad y proporcionalidad. Es decir, tiene que ponerse en un escenario en el cual el fiscal tenga que fundamentar el por qué se está cumpliendo esta prognosis de pena. ¿Por qué nos ubicamos en ese tercio de la pena? ¿Por qué se presentan estas circunstancias agravantes? ¿Por qué no se presentan estas circunstancias atenuantes? ¿Por qué existen estas condiciones que permiten que la imposición de la pena va a ser superior a los 5 años que establece la ley? Es decir, va a haber ese debate en relación a la prognosis de la pena. Por ende, la defensa lo que va a tratar es cuestionar o atacar esa fundamentación en la que la fiscalía está sustentando. Pero queda claro, si el tipo penal pues tiene un mínimo que va a ser superior a los 5 años, ese debate podría ser estéril si es que no ha habido algún acogimiento a los beneficios premiales que establece la ley. Es decir, que se pueda reducir ese mínimo legal por la confesión que haya podido realizar, confesión sincera, un supuesto pues, de responsabilidad restringida, es decir, aquello que le habilite a la defensa a cuestionar que la fiscalía no se ha puesto en ese supuesto que establece la norma. Como se acuerdan que les había señalado de la apelación anterior de la Corte Suprema, esa carga de producción que debe tener la defensa frente a la carga de persuasión del fiscal. El fiscal va a persuadir de que estamos cumpliendo este mínimo que establece el ordenamiento procesal, que es superior a los 5 años, y por el contrario, la defensa lo que tiene que realizar es decirle al juez el por qué se tendría que incluso reducir más allá del mínimo que establece el tipo penal para el hecho que se le ha atribuido. ¿De acuerdo? Bien. Vamos con los presupuestos procesales. Acá se ha modificado por la ley 32.182 y que tiene que ver con el tercer presupuesto procesal, el peligro de fuga
u obstaculización a la averiguación de la verdad. ¿De acuerdo? Entonces vamos a la pizarra para poder explicarlo de una manera mejor. El tercer presupuesto procesal, que va a implicar el peligro de fuga o el peligro de obstaculización. Entonces, cuando hablamos del tercer presupuesto procesal, hablamos del peligro de fuga y hablamos del peligro de obstaculización. ¿Cuál ha sido el desarrollo que ha tenido el ordenamiento procesal penal? Que tiene que haber esta información que nos permita establecer que nos encontramos en el peligro de fuga o en el peligro de obstaculización de manera concreta, no de manera abstracta, sino que hay elementos que permiten determinar, no que hay una probabilidad en abstracto, porque el imputado es extranjero, de que va a salir del país. No, de manera concreta, ¿por qué la Fiscalía determina que se va a fugar del país? ¿O por qué de manera concreta la Fiscalía imputa que va a obstaculizar la averiguación de la verdad como presupuesto procesal del tercer presupuesto procesal para la estimación de la prisión preventiva? Es por eso que el acuerdo plenario 1/2019 de la prisión preventiva, acuerdo plenario 1/2019 de la prisión preventiva, nos habla que este peligrosismo procesal, que está compuesto por el peligro de fuga o el peligro de obstaculización, este peligrosismo procesal debe tener una interpretación abierta, es decir, bajo una cláusula de numeros apertus, es decir, no es que hay una fórmula tasada, que si bien el ordenamiento procesal penal, lo vamos a ver, establece cuándo se daría, por ejemplo, el peligro de fuga, queda claro que no solamente se agota en estos supuestos de fuga que establece el ordenamiento procesal penal o estos supuestos de peligro de obstaculización, sino que puede ir más allá de lo que estrictamente está señalando el peligro de fuga o el peligro de obstaculización. Vamos nuevamente al PPT, solamente para enunciarlo y luego ir a la explicación. El peligro de fuga implica que no haya o que se advierta una disminución del arraigo, ¿no?, del país del imputado y que se tiene que determinar por el domicilio, residencia habitual, asiento de familia, negocio, trabajo, facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el fiscal tendrá que demostrar a partir de este enunciado que establece la norma si es que la persona a la cual está solicitando la prisión preventiva no cumple o cumple de manera deficiente este arraigo en el país. Es decir, que esta persona, como consecuencia de la actividad de la investigación, le permite determinar al fiscal, por ejemplo, que el domicilio que tiene el investigado no es un domicilio cierto. ¿Recuerdan ustedes cuando se detiene a este cómico Andrés Hurtado Chibolín y en plena declaración o en plena acreditación, perdón, del control de identidad que hace el juez le pregunta
acerca del domicilio en donde reside este cómico que estaba en ese momento detenido por una orden de detención preliminar judicial, y él no puede recordar en ese momento cuál era el lugar donde él residía o vivía. Bueno, esa expresión, esa respuesta que brindó en aquel momento le fue útil al fiscal para argumentar que no se tenía certeza acerca del domicilio en el cual residía ese investigado. Obviamente, además de los otros elementos que ha podido tener la fiscalía para poder acreditar esa debilidad para demostrar el arraigo domiciliario. De la misma manera la familia, los negocios o trabajo o las facilidades para salir del país. Pues queda claro de que, y lo vamos a ver seguramente en el desarrollo de las diversas casaciones que alcanzo para ustedes, queda claro de que la Corte Suprema ha indicado que tiene que ser algo concreto, no simplemente enunciado de manera abstracta. El supuesto de que la persona señale, por ejemplo, que tiene un trabajo, bueno, tendrá no solamente la fiscalía que poder verificar si esa información que está alcanzando es acreditable. Es decir, la fiscalía tendrá que acreditar cuando en su declaración le toma al investigado en la investigación preliminar cuál es su centro de trabajo. Si su centro de trabajo como consecuencia de la investigación está determinada de que ha brindado información que no es exacta, información que no es cierta, información que no se puede corroborar, queda claro de que se está debilitando precisamente este peligro de fuga. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos ahora a revisar las casaciones que quería traer para ustedes. Entonces, el Acuerdo Plenario 1/2019 nos dice que, nuevamente, esto se va a regular por los números apertos. Es decir, si bien acá tenemos un listado, el arraigo, la gravedad de la pena, la magnitud del daño, el comportamiento del imputado y la pertenencia del imputado a una organización criminal, queda claro de que la interpretación no se agota aquí. Y eso es lo que creo que los jueces lo deben interpretar de esa manera en atención al Acuerdo Plenario 1/2019. Lo mismo va a ocurrir con el peligro de obstaculización. Es decir, si se presentan estos supuestos que destruye, modifica, oculta, suprime o falsifica los elementos de prueba, influye en testigos, peritos o informa falsamente o induce a que otros realicen esos comentarios, no se agota la interpretación en estos enunciados, en estos dispositivos, sino que pueden darse otros supuestos que le deben permitir al juez poder entender que estamos ante un supuesto del peligro de fuga o del peligro de obstaculización. Es por eso que, ahorita vamos a revisar, quisiera presentarles este supuesto ya como una manera práctica. También ya voy viendo que la hora nos está ganando para entrar al estadio de preguntas. Y hacerlo un poco, tal vez por la hora en la que ya nos encontramos, un poco más práctica, un poco más de lo que ha ocurrido en el día a día de varios de los casos que se tienen conocimiento. Como ustedes saben bien, el caso Cocteles es un caso que se ha conocido en la Corte Nacional de Justicia. Es un caso en el que han habido imposición de estas medidas en la instancia de la justicia ordinaria. En una primera instancia, confirmada en una segunda instancia y en casación finalmente se discutió a nivel de una casación y se consideró que las decisiones que se había dado en las instancias anteriores estaban arregladas a derecho.
Ya cuando fueron a la justicia constitucional, ahí la circunstancia fue o cambió, ¿no? Ahí hicieron una interpretación constitucional eh, que se discrepa, en el cual señalaron pues de que no se presentaban los agravios a los derechos constitucionales de quienes habían recorrido en su momento, ¿no? Pero ¿por qué lo quiero traer este caso? Por esto, porque miren, en el expediente de ese caso, del 299 del año 2017, en la investigación se obtiene un chat de conversación, ¿no? El famoso chat La Botica. Ya, obviamente, por los años que han transcurrido, a veces uno termina olvidándolo, pero es bueno a veces refrescar, ¿no? Estos conocimientos que forman parte, pues, de la historia judicial de nuestro país. Entonces, ese chat de la botica eran conversaciones que tenían los investigados con los investigados, pero también con personas con poder, ¿no? Es decir, personas con un poder público, congresistas de la República. Entonces, en ese chat se decía, no lo voy a decir para no volver a expresar algunas palabras con un contenido bastante grave, pero decían, por ejemplo, vamos a dar entrevistas, delegitimarlo, evidenciar que actuó por odio, sin propósito real de investigar, y vamos todo contra el fiscal, me dicen que el fiscal está de viaje, no se supone que está investigando, y con eso lo matamos, se refieren al fiscal, ¿no? Entonces, había una clara alusión a quien está investigando la causa, el fiscal, ¿no? Si es que tenemos esta interpretación de que estos presupuestos son taxativos, es decir, solamente se puede dictar una prisión preventiva si se encuentra en uno de cualquiera de estos supuestos, hablando del peligro de obstaculización, queda claro que en ninguno de los tres está el supuesto de afectar al fiscal, ¿no? Entorpecer al fiscal, obstruir al fiscal, ¿de acuerdo? No lo vamos a encontrar ahí. Obviamente tampoco lo vamos a encontrar en el peligro de fuga, ¿no? Es por eso que el acuerdo plenario 1/2019 nos dice, estos supuestos, tanto el peligro de fuga como el peligro de obstaculización, solamente son ejemplos que se tienen dentro de lo que establece la técnica legislativa, pero su interpretación tiene que ser abierta, es decir, tiene que el juez tener esa capacidad de interpretación si es que lo que se está buscando con esa conducta busca la finalidad que estableció el legislador. Es decir, el legislador consideró que si se daban estos supuestos era porque se estaba buscando obstaculizar la averiguación de la verdad, entorpecer la acción de la investigación que lleva a cabo la fiscalía. Entonces, este chat de la botica permitió que en una primera instancia, confirmada en una segunda instancia, y cuando este caso se llevó a casación por allá, entre el año 2018 y el año 2019, se confirmara la prisión preventiva de los involucrados en aquella oportunidad, porque se evidenciaba que había una manifestación expresa de obstruir la investigación, obstruyendo la labor de la propia fiscalía, ¿no? Acá está la casación 358/2019, nacional del 13 de septiembre del año 2019, que claro, luego viene una sentencia del Tribunal Constitucional y anula esta casación. Decía claramente
que para acreditar el peligro de obstaculización se valora el documental Chat de la Botica, en donde se acredita conversaciones de acciones para afectar al fiscal del caso, ¿no? Pero luego viene pues el Tribunal Constitucional y, bueno, en la sentencia 4382-2023 del año pasado, y nos dice, por el contrario, ¿no? Nos dice el Tribunal Constitucional, no, estas acciones no es que solamente obstruyan al fiscal, sino que como consecuencia de la obstrucción al fiscal, el fiscal pierde la objetividad, ¿no? Y por lo tanto, si pierde la objetividad, se afecta el proceso. Y ahí hay un contrasentido, ¿no? Porque se genera ese estímulo más bien para que organizaciones que se constituyan más bien afecten al fiscal que está investigando. Es decir, las organizaciones criminales investigadas tienen el incentivo de obstruir más bien al fiscal para que el fiscal, al sentirse afectado por las acciones de estas organizaciones, termine apartándose de la investigación que él ha liderado, ¿no? Entonces, es una lectura, a mi criterio, errada de un evento o de un suceso que ocurrió. Es un suceso inventado, es un suceso que ocurrió en un evento en el cual tenemos la lectura de la justicia ordinaria que nos indica, estamos hablando de que acá se ha obstaculizado la investigación a través de la afectación que se hace del fiscal, y por el otro lado, el Tribunal Constitucional, que en su decisión del año pasado nos dice, no, esto más bien que pone al fiscal en una situación de pérdida de su objetividad porque él es el afectado por estas acciones en las que incurrieron los investigados. Bien, eso es lo que quería comentar un poco a modo de práctica de lo que debemos entender de estos presupuestos procesales. Claro, queda claro que, como ya les he indicado, dentro de estas dinámicas de la carga de la persuasión, pues el fiscal tendrá que acreditar cuál es ese peligro concreto. Queda claro que si tenemos ese chat, ya no hablemos de que el fiscal está siendo objeto de presión. No, hablemos de que el perito que tiene que llevar a cabo ese análisis pericial, dentro de esta conversación que sostiene el investigado con otros investigados o con cualquier otra persona, se habla sobre la manera de afectar la actuación pericial. Queda claro que hay una prueba concreta del peligro de obstaculización. O de la misma manera que se puede tener esta conversación, imaginémonos que uno de los investigados lo graba al otro y ese otro investigado lo está coaccionando, ¿no? Para que no vaya a declarar a la investigación. Entonces, ahí tenemos un claro elemento concreto de que se está obstaculizando la averiguación de la verdad. Yo les traje el caso Cocteles. El caso Cocteles era la muestra concreta de que se estaba buscando generar que los testigos declaren de manera falsa. No porque al fiscal se lo inventó, sino porque los propios testigos así lo declararon y así lo demostraron y así identificaron quiénes eran estas personas investigadas que realizaban esos actos para evitar que ellos puedan prestar esta declaración de manera libre y voluntaria. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, esa carga de persuasión la presenta el fiscal dentro de esta dinámica, no solamente haciendo esta afirmación fáctica de este presupuesto, sino acreditándolo con aquel elemento de convicción que enlaza esa idea que la plasma
el fiscal en el requerimiento, y por el contrario tendrá que ser la defensa con esta carga de la producción que desestime o busque desestimar esa afirmación que ha hecho la fiscalía. Los otros presupuestos procesales jurisprudenciales son la proporcionalidad de la medida y la duración de la medida. Es decir, la casación 626-2013 Moquegua, ya de hace muchos años, nos dice que no solamente se debe agotar el debate de la prisión preventiva en estos 3 presupuestos procesales que establecía el ordenamiento legal, sino que el debate también se tiene que dar por la proporcionalidad de la medida y la duración de la medida. Pero no solamente va a ser un debate en audiencia, sino que en el escrito, en el requerimiento escrito del fiscal, tendrá que fundamentarse cada uno de estos extremos con exhaustividad. Entonces, para poder entenderlo, tenemos que analizar este primer presupuesto procesal, que es la proporcionalidad de la medida, y qué mejor irnos a la apelación 6-2018. Ay, acá hay un pequeño error, es 2018, no es 2028, no estamos volando en el tiempo. Y cuando hablamos del principio de idoneidad, que forma parte de este presupuesto de la proporcionalidad de la medida, que implica la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad en sentido estricto, cuando hablamos de la idoneidad, indica de que este medio de la prisión preventiva es útil para asegurar la presencia del investigado y esclarecer la relación con los delitos. Queda claro que la apelación nos indica que sí. ¿Por qué? Porque los delitos que se están investigando en este caso son delitos graves: organización criminal, tráfico de influencias, negociación incompatible. Es por lo tanto que esta figura que está solicitando la fiscalía es la idónea, es la adecuada. Con eso estamos asegurando no solamente la sujeción del investigado al propio proceso, sino que con esta medida estamos cautelando de que no se vaya a perturbar la acción que realiza la Fiscalía en la averiguación de la verdad. El principio de necesidad, según la apelación 6-2018, implica que, analizando las medidas de coerción personal, queda claro de que no hay ninguna menos grave que se le pueda aplicar. Pongamos el supuesto que ocurrió en el caso del profesor Pedro Castillo, según lo que dictó la Corte, el Juzgado de Investigación Preparatoria Supremo, y luego fue confirmado por la sala penal de la Corte Suprema. ¿Qué es lo que estableció? Estableció de que imponerle una medida distinta a la prisión preventiva implicaría que se pudiera fugar. ¿Cuál es el razonamiento que había adoptado el juez del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria? Que había un peligro de fuga concreto. ¿Cuál es ese peligro de fuga concreto? Que el profesor Pedro Castillo, cuando da ese discurso en calidad de presidente de la República, inmediatamente que es vacado, se está dirigiendo a la Embajada de México en la ciudad de Lima. Es decir, hay un peligro concreto de fuga. Si se le impone una medida que no es la prisión preventiva, esa fue la lectura o el razonamiento que tiene el Juzgado de Investigación Preparatoria, si no se le impone la medida de prisión preventiva, no se va a asegurar que no se fugue, porque de imponerle una comparecencia con restricciones, pueda que incumpla las restricciones y se fugue del país, ¿no? Es por eso que el principio de necesidad implica eso. No tenemos otra medida que sea menos grave para la imposición en relación a la persona que está sujeta a esta investigación. Y por último, el principio de proporcionalidad en sentido estricto. Es decir, acá se hace una ponderación en que entre el derecho fundamental a la libertad personal versus, por ejemplo, qué es lo que se va
a buscar con el desarrollo de esta investigación. Y queda claro que si estamos hablando de delitos que tienen una cuantía de pena alta, que estamos hablando que los bienes jurídicos que afectan son de relevancia para la sociedad, queda claro de que se va a restringir ese derecho fundamental en aras de lograr la finalidad que implica la investigación, es decir, poder llevar a cabo estos actos de investigación, poder llevar a cabo esta averiguación de la verdad. Es por eso que, nuevamente, en este cuarto presupuesto procesal de la prisión preventiva de criterio jurisprudencial, recuerden ustedes, estamos hablando de la idoneidad, es el medio adecuado, de la necesidad, no hay otra alternativa sino la medida de la prisión preventiva, y la proporcionalidad en sentido estricto, en donde ponderamos la libertad y cuáles son aquellos otros bienes jurídicos que tienen que ser protegidos a través de las actuaciones que va a realizar la propia fiscalía. Todo eso es lo que tiene que fundamentar el fiscal en el requerimiento, es lo que debería llevarse a cabo como debate, pero honestamente, por la experiencia, a veces este debate se vuelve un poco ritualista porque las partes concentran más su atención tanto en el primer presupuesto procesal como en el tercer presupuesto procesal. Y esta exposición finalmente se convierte simplemente en una apreciación teórica tanto de la Fiscalía como de la defensa, porque el objetivo de que se pueda dar una prisión preventiva o no se pueda dar una prisión preventiva es siempre que se acrediten o no los elementos de convicción del primer presupuesto procesal y los elementos de convicción del tercer presupuesto procesal. Lo demás, como ya lo hemos visto, resulta a veces un ejercicio teórico que se da en las audiencias. Y me estaba olvidando, obviamente, la duración de la medida. Como lo vamos a ver más adelante, la duración de la medida va a implicar que si el fiscal ha solicitado 9 meses, tendrá que justificar en esos 9 meses por qué la necesidad de contar con ese plazo de la prisión preventiva. Porque la investigación concluirá al cuarto mes, al octavo mes, porque de concluir la investigación se formulará el requerimiento acusatorio correspondiente, ingresaremos a una etapa intermedia. De la misma manera, si estamos hablando de casos complejos en donde la Fiscalía puede solicitar 9 meses en casos ordinarios, 18 meses en casos complejos o comunes, perdón, y de criminalidad organizada 36 meses. Ya que estamos hablando de la duración de la prisión preventiva, hay que hablar que la prolongación de la prisión preventiva se puede prolongar con 9 meses adicionales en el caso común, 18 meses en el caso complejo, y acá está pues la diferencia. De 36 meses se puede prolongar a 12 meses como máximo el plazo de la prisión preventiva, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las excepciones que ha incorporado la ley 30 y 2026? En el caso del supuesto de legítima defensa o de un tercero que actúe conforme a ley, es por eso que yo les había señalado, ¿no? ¿Cuál va a ser el argumento de la defensa dentro de esta carga de la producción? Alegar que actuó en una legítima defensa, ¿no? Pero la propia norma dice, salvo que se presente antecedentes y pruebas fehacientes que justifiquen la existencia del delito o que recaiga sobre una persona con sentencia firme condenatoria. Queda claro de que lo que la defensa va a alegar es precisamente que se han presentado estas causas de justificación. ¿Cuáles son otras excepciones legales? Estas son introducidas por el decreto legislativo 1585. Dice, en caso la pena sea no mayor de 7 años, el juez podrá aplicar una vigilancia electrónica personal como medida coercitiva, ¿no? Es por eso que tenemos este protocolo de vigilancia electrónica personal
aprobado por la resolución 108-2024 YUS. Bueno, vamos a ver si es que eso en algún momento se logra implementar adecuadamente. Otra excepción legal establecida por la ley 32.181 es que el fiscal se encuentra impedido de solicitar la prisión preventiva en el caso del personal policial que en situación de actividad y de acuerdo a la finalidad constitucional hace uso de su arma o medio de defensa en forma reglamentaria y como consecuencia de ello acontece alguna lesión o muerte. Es decir, si bien la fiscalía puede solicitar la prisión preventiva, tendrá que la fiscalía, y ya no esperar que la defensa lo alegue, si es que el miembro de la policía no obró en aquel supuesto que está señalando esta excepción. Es decir, que no obró de acuerdo a la finalidad constitucional que le permitía hacer uso del arma o medio para poder actuar de manera reglamentaria en el ejercicio de su función. Es decir, ese debate que seguramente lo iba a plantear la defensa en la audiencia, pues el fiscal tendrá que agotarlo. Si como consecuencia de ese análisis el fiscal considera que el miembro de la policía obró contrariamente al mandato constitucional, contrariamente al reglamento que le establece cómo tiene que hacer uso de las armas que porta, entonces recién en ese supuesto el fiscal podrá entender que no se ha dado este supuesto de la excepción legal. Si por el contrario sí está dentro de lo que establece el reglamento, entonces el fiscal ya no solicitará la prisión preventiva y solicitará una medida seguramente distinta. La prolongación ya lo habíamos visto acerca de la duración, de 9 meses a 9 meses, casos complejos 18 a 18 y de 36 meses a 12 meses. Este recurso de apelación, el 190-2024, que nos habla, por ejemplo, de estamos ante una causa compleja, involucra a altos funcionarios y por lo tanto implica que haya habido una necesidad de que se lleve mayor actuación en la investigación. Por lo tanto, dice, se prolonga la causa, se prolonga la prisión preventiva. Nuevamente, será el fiscal el que tendrá que argumentar ante el juez el por qué se debe prolongar la prisión preventiva. Pero ha habido quisiera entrar a este expediente, ¿no? Es el expediente que permite, acuérdense, del Tribunal Constitucional, la excarcelación de la señora Betsy Chávez, quien fuera la primera ministra del profesor Pedro Castillo, presidente constitucional de la República en aquel momento. El Tribunal Constitucional en esta sentencia, la 1195 del 25 de agosto del año 2025, establece que se tiene que ser respetuoso de los derechos fundamentales. Es decir, si bien al Ministerio Público le compete formular el requerimiento de prolongación de la prisión preventiva, ¿no? Este requerimiento tiene que hacerlo antes de que la prisión venza, ¿no? Es decir, antes de que venzan los 9, los 18 meses o los 36 meses. No lo puede hacer después porque ya venció la prisión preventiva y por lo tanto ya no estamos en el supuesto de la prolongación de la prisión preventiva. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Acá, lo que dice acá, que por el contrario acá se presenta un escenario absurdo porque el Ministerio Público requirió, ¿no?, la prolongación horas antes de que venzan. Y lamentablemente, cuando venció el plazo legal y judicial que estaba habilitado, el juez lamentablemente habilitó
el desarrollo de esta audiencia de prolongación para debatir esa solicitud de la Fiscalía. Que miren, es un mecanismo que a veces se presentaba y que el Tribunal Constitucional ha venido a corregirlo. Es decir, los jueces entendían que con la presentación del requerimiento ya se había habilitado la audiencia, que era una interpretación que en algunos espacios judiciales se había advertido. Pero queda claro que la prisión preventiva vencía y sin que haya una resolución judicial que lo prolongara, la consecuencia inmediata era pues la excarcelación al haberse vencido el mandato judicial que restringía el derecho a la libertad. Entonces, ¿qué es lo que pasó en el caso de la procesada, hoy condenada Betsy Chávez? La fiscalía lo presenta horas antes de ese vencimiento. Y ahí habría obviamente un tema ya de responsabilidad funcional. ¿Qué es lo que realizó el juez? Que también habría un tema de responsabilidad funcional del juez. El juez habilita la audiencia cuando ya venció el plazo del vencimiento de la prisión preventiva y dentro de ese plazo, fuera ya de la prisión preventiva original vencida, lleva a cabo la audiencia y prolonga la prisión preventiva. Dice el Tribunal Constitucional que eso es precisamente una afectación a ese derecho fundamental. Eso es lo que conllevó a la excarcelación de la señora Betsy Chávez y que, bueno, posteriormente ella decidiera acogerse al asilo, conforme su derecho, en la embajada mexicana. En el tiempo breve que ya nos queda, antes para pasar al tema de las preguntas, analizaremos algunas resoluciones, ¿no? Por ejemplo, esta casación 2934-2022, que nos habla, por ejemplo, que el investigado, si bien es elegido a través de un cargo popular, esta elección refuerce el arraigo laboral, ¿no? En el caso del señor investigado Luna Gálvez, se había solicitado la prisión preventiva, él es elegido congresista de la República y el razonamiento que tiene la Corte Suprema es, no, el hecho de que ya tenga esta condición de congresista de la República, lo que acrecienta es el arraigo laboral, lo vincula por el contrario a un ejercicio público y por lo tanto enerva cualquier peligrosismo en cuestión. Claro, el debate está en que el análisis que hace la Corte Suprema es más que todo el peligro fuga y no toma en cuenta probablemente el peligro de obstaculización, pero si es que no hay elementos concretos, no podríamos hacer ese análisis en abstracto. Queda claro que quien ejerce una función congresal tiene inherentemente una capacidad de poder influir, pero esto de manera abstracta, de manera concreta, tendría que desarrollarse a cabo una mayor incidencia investigativa para poder determinar, por ejemplo, si es que desde este puesto de poder buscó influir en algún testigo, en algún coimputado o en algún perito. Ya para ir cerrando y entrar al ítem de preguntas, por ejemplo, esta apelación, la 326-2024, indica de que el investigado brindó varios domicilios. ¿Qué es lo que hace la Fiscalía? Trata de acreditar y advierte que no se logra acreditar con los recibos de luz ni con las constataciones que ha podido realizar. Por lo tanto, en este supuesto, perdón, tampoco resulta fiable la acreditación del domicilio, ¿no? Entonces, como yo les he indicado, es parte de la actuación que va a tener que realizar la Fiscalía para la acreditación de cada uno de los
presupuestos procesales. Y ya ir resumiendo para pasar al tándem de preguntas, queda claro que en la prisión preventiva lo que se va a debatir va a ser en una mayor intensidad, una mayor fuerza argumentativa, el primer presupuesto procesal como el tercer presupuesto procesal. Esto no significa, y quiero que no me malentiendan, de que no va a haber una argumentación del segundo, del cuarto, del quinto presupuesto procesal, pero queda claro de que, como se dice, las partes, los litigantes, los contrincantes van a utilizar mayor carga argumentativa, mayor esfuerzo en su litigación en este primer y tercer presupuesto procesal. Es ahí en donde ellos se van a enfocar, ¿no? Y es ahí donde el juez seguramente va a dictar una decisión, porque difícilmente el fiscal va a presentar un requerimiento de prisión preventiva si no cumple el segundo presupuesto procesal. Sería bastante absurdo que el fiscal solicite una prisión preventiva cuando la prognosis de la pena pues ni siquiera supera los 5 años. Entonces sería bastante irresponsable por parte de la fiscalía haber llevado a una audiencia de prisión preventiva bajo este supuesto, y de haberse pues consolidado la argumentación tanto del primer presupuesto como del tercer presupuesto, queda claro de que el juez va a tener un escenario más claro de que la medida es la idónea, es la necesaria. Por lo tanto, consecuentemente el cuarto presupuesto procesal de hacer una adecuada acreditación o un adecuado descarte, queda claro de que el cuarto presupuesto procesal va a ser considerado en relación a la fuerza argumentativa que se haya dado en los presupuestos procesales mencionados y anteriores. Y por último, el quinto, ¿no? El de la duración. Pues nuevamente, el plazo de la prisión preventiva en principio va a estar de acuerdo a lo que establece el ordenamiento procesal penal, que si bien el fiscal va a tener que justificar el porqué del plazo máximo, también va a haber una razón del juez del por qué no le va a otorgar ese plazo máximo, entendiendo las circunstancias propias de un proceso, que no estamos hablando solamente de la imposición de una prisión preventiva para la investigación preparatoria, sino para lo que viene a ser el aseguramiento del investigado para el proceso y la posterior ejecución de la pena, es decir, incluido transitar la etapa intermedia y el juzgamiento, con lo cual estamos hablando seguramente de varios meses, en el cual también incluso podríamos hablar ya de una prolongación de la prisión preventiva. Bien, van a ser las 9:15, yo quedo obviamente agradecido de ustedes. Si es que hay alguna pregunta en este bloque, atento de poder absolver en la medida de lo posible. Quedo atento a la organización. Muchas gracias, doctor José Domingo Pérez, por esta magnífica ponencia. Pasamos ahora a la ronda de preguntas. Doctor Brian nos indica, doctor, buenas noches. Entonces, ¿sí se puede discutir la tipicidad en la prisión preventiva? Muchas gracias. A ver, creo que las casaciones que se han mostrado demuestra de que no vamos a ingresar a una audiencia de excepción de improcedencia de acción, pero si el hecho es manifiestamente atípico, es parte de un argumento para atacar el primer presupuesto procesal. Quiero que me entienda. ¿Qué es lo que nos ha señalado las casaciones que les he presentado? Nos ha señalado, primero tiene que haber un análisis del delito, es decir, la tipicidad. Los elementos de convicción que le alcanzó al juez tienen importancia en relación que ese hecho se puede subsumir en un delito. Si no se puede subsumir, queda claro de que esa va a ser la posición que adopte la defensa. Nuevamente, sin convertir esta audiencia en una audiencia de excepción de improcedencia de acción. Pero queda claro que si el hecho manifiestamente no tiene vicios de ilicitud, el primer presupuesto se va a caer. Y si el primer presupuesto se cae, pues es innecesario discutir el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. De la misma manera, si no hay una imputación concreta. Es por eso que nos decía una de las casaciones que hemos visto. Tendrá que discutirse si estamos ante una imputación concreta. ¿Qué tal si es una imputación defectuosa? Entonces, nuevamente, ¿cuál es el hecho
sobre el que la Fiscalía está presentando fundados y graves elementos de convicción. Si es un hecho ambiguo, si es un hecho oscuro, es decir, es un hecho que debió la Fiscalía imputar, pero no lo ha hecho. Entonces, es por eso que nuevamente asocio con la otra casación. ¿Qué es lo que nos dice la Corte Suprema? La Corte Suprema nos dice, el fiscal tiene esa carga de persuadir, pero la defensa también tiene esa carga de producir. Y en esa carga de producir va a comenzar a cuestionar todos estos aspectos que no le permitan al fiscal afirmar que nos encontramos en ese primer presupuesto procesal. Entonces, ahí es que quiero que me entiendan la diferencia y no pensar de que vamos a transformar o vamos a convertir una audiencia de prisión preventiva en una audiencia de excepción y procedencia de acción. No, lo que se va a discutir es que el hecho que ha traído la Fiscalía, que se sostienen los fundados y graves elementos de convicción, no se subsume en el tipo penal. Por lo tanto, si bien va a haber un debate de tipicidad, queda claro que ese debate se va a llevar a cabo dentro de lo que viene a ser una audiencia de prisión preventiva. Gracias. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. La siguiente pregunta, el doctor Guzmán nos indica, doctor, buenas noches, excelente exposición, muchas gracias. Mi consulta es, ¿se puede solicitar el cese de prisión preventiva durante la prolongación? Definitivamente. Nuevamente, acuérdense los principios que les había ejemplificado. La variabilidad. La cesación la puede plantear, no hay un límite, no hay digamos, un número que la norma establezca como un limitante para la defensa. El juez tiene también la obligación de cada 6 meses hacer la revisión de oficio, si es que han cambiado las condiciones. La defensa puede plantear. ¿Cuál es la diferencia entre la prisión preventiva y la cesación de la prisión preventiva? La cesación implicaría que hay nuevos elementos que se han producido como consecuencia de la investigación que debe ser evaluado por el juez porque modifica la decisión que había adoptado inicialmente. Es decir, no va a haber un reexamen de los elementos de convicción que determinó la prisión preventiva. Y eso es lo que tenemos que ir descartando como una mala práctica. A veces se impuso la prisión preventiva, se los voy a poner así, se impuso la prisión preventiva por 1, 2, 3, 4 elementos de convicción. Se plantea la cesación de la prisión preventiva para que se pueda analizar el primero nuevamente, y eso es una práctica errada. Lo correcto sería que la defensa, dentro del desarrollo de la investigación, logró que se produzca un quinto elemento de convicción y a partir de ese quinto elemento de convicción nos vamos a la audiencia de cesación de la prisión preventiva y le decimos al juez, si bien usted analizó 1, 2, 3, 4, le estoy trayendo para la cesación de la prisión preventiva un quinto nuevo elemento de convicción que va a hacer que se cambie la condición en la que usted ha considerado, ya sea el primer presupuesto procesal, ya sea el tercer presupuesto procesal. ¿De acuerdo? Gracias. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Pasamos a la siguiente pregunta. Alejandro Cisneros nos indica, doctor, buenas noches. Mientras que una persona se encuentra con mandato de prisión preventiva, ¿se puede solicitar el cese por enfermedad que acredite el peligro de fuga ha disminuido y se puede imponer detención domiciliaria? ¿Cuáles son acumulables estas solicitudes? Eh, Miren, considero de que sí, porque hay que ver una cosa, ahí es una muy buena pregunta, porque lo que estaríamos analizando es que el cuarto presupuesto procesal, ¿se acuerdan ustedes lo que yo les había indicado? Si bien le vamos a poner énfasis al primero y al tercero, ¿qué nos dice el cuarto? La proporcionalidad. Hay otra medida distinta que pueda cumplir con ese objetivo. ¿Cuál es el objetivo de privar la libertad a una persona? Asegurarla para el proceso, permitir la averiguación de la verdad en la investigación. ¿Qué pasa si es una persona que tiene una grave enfermedad? Queda claro de que el peligrosismo por la propia condición física de la persona disminuye.
estamos hablando de una persona que tiene una enfermedad y pasó en la pandemia, en donde varias de las personas que sufrían la prisión preventiva, por la propia condición que nos trajo la prisión preventiva, no se analiza el primero, el segundo ni el tercero. Queda claro de que las personas podían fugar o podían obstruir la averiguación de la verdad, sino que se analizó el cuarto. ¿Qué pasó en el cuarto? Oiga, las condiciones de afectación a la salud son tan graves que en este momento la imposición de una medida menos gravosa como el arresto domiciliario, la comparecencia con restricciones, el impedimento de salida es una alternativa a la prisión preventiva. Entonces, ahí entraríamos a hacer ese análisis en el cuarto presupuesto procesal. Como les había comentado, si bien le ponemos el punche, la fuerza al primero y al tercero, queda claro que siempre vamos a tener que analizar los demás, obviamente con diversa intensidad y también dependiendo el momento procesal en que nos encontramos, como el que me acaban de comentar. Gracias. Muchas gracias, doctor. Vamos a dar el pase al doctor Raúl Vargas en estas tres últimas preguntas de esta sesión. Doctor, le estamos dando el pase para que su pregunta de forma concreta, por favor, y respecto al tema, por supuesto. Muy buenas noches, doctor Pérez, y para todos en esta reunión. Gracias por la clase. En cuanto a las modificaciones que se han realizado a la prisión preventiva, hay una que llama la atención, ¿no? Es la referida al segundo párrafo del literal C del artículo 268, ¿no? Cuando dice, y doy lectura, ¿no? Dice, en razón a la peligrosidad criminal, acredite el peligro de fuga y el peligro de obstaculización. Entonces, nos llama la atención que acá se utiliza el conector y para vincular al peligro de fuga y el peligro de obstaculización, a diferencia del primer párrafo de ese literal C, donde también vincula el peligro de fuga y el peligro de obstaculización, pero con el conector o, ¿no? O sea, literalmente utiliza la O, pero es el equivalente, ¿no? Entonces, la pregunta sería, doctor, ¿cuál es la relación entre ese peligro, esa peligrosidad criminal y el peligro de fuga y, según la literalidad, ¿no?, de este segundo párrafo del literal C del 268, y el peligro de obstaculización? Muchas gracias. Es una muy buena pregunta, ¿no? Porque si seguimos a continuación de la lectura que usted ha hecho, nos pone tipos penales graves: sicariato, conspiración al sicariato, secuestro, robo agravado, extorsión. Pareciera que hay tipos penales tasados, en los cuales la opción del fiscal y por ende del juez es la imposición de la prisión preventiva. Claro, uno de la lectura parcial, no digo que está mal la lectura, es una lectura correcta porque estamos analizando esta introducción de este párrafo a partir de la ley 32.188. Pareciera que se debería dar los dos supuestos del peligro procesal: fuga y obstaculización. Y como hemos visto, y como ocurre, es de difícil consecución, porque tiene que ser peligro concreto, no abstracto. No que como es chileno o como es colombiano, se va a fugar. No, tenemos que demostrar que además de tener una nacionalidad, esta persona había tenido proyectado salir como consecuencia de la investigación, porque tenemos las conversaciones telefónicas, contamos con el ticket aéreo que había comprado una vez de que se le notificó la investigación. En fin, quiero que me entiendan que no es simplemente una cuestión abstracta, sino que tiene que ser concreta, ¿no? O, ¿no?, va a obstruir la investigación. Ya yo les puse varios ejemplos de que cómo pretendió evitar que el testigo vaya a declarar, pero no porque a la fiscalía se le ocurrió, sino que contamos con el testimonio de ese testigo que relata cómo lo buscó el investigado y lo coaccionó para que no declarara. ¿Ok? Pero acá, ¿no?, el legislador, no sé si por un tema de mala redacción legislativa,
nos indica que se tiene que presentar los dos. Pero a continuación nos dice para estos tipos penales, ¿no? Y estos tipos penales, queda claro que por la propia entidad del tipo penal son de gravedad. Por lo tanto, a mi entender, cuando la Fiscalía presenta cualquiera de estos supuestos, está por descontado que por la entidad delictiva el peligro de fuga lo está asumiendo y de la misma manera el peligro de obstaculización. Es lo que lamentablemente en México se conoció como la prisión preventiva oficiosa, es decir, la prisión preventiva oficiosa que implica en México. En México hay un catálogo de delitos. Si por ese catálogo de delitos te han imputado, inmediatamente te vas preso. No hay la capacidad para hacer este ejercicio de análisis si se presenta cualquiera de los supuestos, de los presupuestos procesales. Es por eso que esto se va a una sentencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos le obliga al Estado mexicano para que pueda corregir esa disposición normativa. En este caso, nuevamente les digo, a mí me queda claro, si se presenta cualquiera de estos tipos penales, la Fiscalía va a afirmar que está presente la fuga y de la misma manera la obstaculización. Pero queda claro de que aparentemente estamos ante una figura tasada en el cual la prisión preventiva se va a aplicar cuando el imputado sea imputado por estos tipos penales. Y para entrar a ese análisis que ya estamos hablando del tercer presupuesto procesal, primeramente hemos debido superar el primero. Es decir, si el primero nos ubica de que estamos ante un sicario, queda claro de que se va a dar este otro supuesto procesal y por lo tanto el debate no va a ser cualquiera de los dos, el debate va a ser de manera conjunta, copulativa, como bien la pregunta lo ha indicado, pero atendiendo de que ya hay estos tipos penales que implicaría pues de que la entidad en la que el fiscal está solicitando es de mayor gravedad, que se van a presentar los dos supuestos. Es complicado este tema, y esto creo que va a tener que ser desarrollado con la jurisprudencia, es decir, jurisprudencialmente va a tener que ser desarrollado obviamente por nuestra Corte Suprema. Pero interesante la pregunta, gracias. Muchas gracias, doctor. Pasamos a la penúltima pregunta. La doctora Gabriela nos dice, doctor, buenas noches. Si se alega que el fiscal ha perdido objetividad en la investigación, ¿de qué manera podría afectar al proceso? ¿Podría ser ello una herramienta de la defensa para la parte investigada? Uy, ahora queda claro que sí, ¿no? Porque, a ver, el caso Cocteles que yo les comento, caso Cocteles, lo que buscó los investigados era obstaculizar la averiguación de la verdad. En buena cuenta, obstaculizar la labor del fiscal. Si el fiscal esto lo alega como parte del peligro de obstaculización, nuevamente, números apertos, está dentro del supuesto que el juez puede considerar, como así ocurrió, que estas acciones de obstaculizar la investigación supone el peligro de obstaculización del peligrosismo procesal. Pero con la sentencia del Tribunal Constitucional, una vez de que el fiscal haga esta afirmación, la consecuencia inmediata por este antecedente constitucional implicaría que el fiscal tendría que apartarse de esa investigación. Es decir, después de esta sentencia del Tribunal Constitucional, cualquier fiscal que le hayan afectado la investigación implicaría que el fiscal tendría, nuevamente repito, que apartarse de la investigación porque las defensas van a considerar que ha afectado su deber de objetividad. Y esto genera pues un incentivo perverso. ¿Cuál es el incentivo perverso? Que en investigaciones de organizaciones criminales
el objetivo va a ser afectar la investigación del fiscal, afectarlo al fiscal para que el fiscal que está realizando una actuación debida, diligente, se aparte. Y eso lo hemos visto en alguna de estas investigaciones tan mediáticas que iba realizando este grupo del EFICOP, ¿no? Pidieron a partir de esta sentencia que el fiscal que estaba conociendo estas actuaciones se apartara, ¿no? Entonces, lamentablemente genera pues ese incentivo. El caso Cauteles trajo consigo la nulidad por una decisión pues que no tenía un antecedente y era inédita. Pero a partir de esta sentencia, pues se genera un antecedente que obviamente puede ser aprovechado de manera indebida por las partes que están involucradas en la investigación. Gracias. Muy interesante la pregunta. Gracias. Gracias, doctor. Pasamos a la última pregunta de esta sesión. Miren, nos dice, gran exposición, doctor. ¿Es posible de oficio otorgar una comparecencia con restricciones cuando se haya vencido una prórroga de prisión preventiva en delitos de corrupción de funcionarios? Hay que tener en cuenta que si ya venció la prisión preventiva, el juez va a tener que imponer una medida distinta a esta que ha afectado el derecho fundamental a la libertad. Y queda claro que dentro del catálogo que va a tener el juez, dentro de esta variabilidad que va a tener el juez, dentro de esta capacidad del juez de actuar de oficio, queda la comparecencia con restricciones. El problema que yo encontraría ahí es cuál es la argumentación que tendría el juez para imponer alguna restricción, cuando estas medidas deben ser a requerimiento de la propia fiscalía. Pero nuevamente, si el propio Tribunal Constitucional y las modificatorias nos habla de que el juez tiene que hacer una revisión de oficio cada 6 meses, imaginémonos que dentro de esta revisión el juez considera que se han modificado las circunstancias de la prisión preventiva y sin que el fiscal lo haya solicitado, porque el fiscal considera de que no, el juez sí considera y el juez entonces ahí lo que tiene que hacer es abrir el debate a la fiscalía indicándole qué restricciones se le podrían aplicar a esta persona. Y es ahí en donde motiva o propicia que el fiscal justifique como director de la investigación las restricciones que le permitan el aseguramiento de la persona para el proceso. Gracias. Interesante pregunta. Muchas gracias, doctor José Domingo Pérez, por esta magnífica sesión. En esta medida, en Juris.p felicitamos su participación en esta sesión denominada Prisión Preventiva, cese, prolongación, apelación. Doctor, algunas últimas palabras para culminar esta sesión, por favor. Agradecerles, son temas obviamente muy extensos, seguramente les van a compartir el PPT, ahí hay varias de las decisiones que he podido seleccionar para ustedes, para complementar seguramente lo que hemos abordado del día de hoy y que por el tiempo y la magnitud y la entidad de lo que hablamos, la prisión preventiva, obviamente no se agota en 2 horas, sino seguramente en muchas y muchas más jornadas que espero verlos seguramente prontamente por el canal de Jurispe. Muchísimas gracias, doctor, por esta magnífica ponencia aquí desde Juris.p en representación de esa institución. Felicitamos su grandiosa presentación.